El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, se complace en presentar la videoconferencia sobre criterios para la elaboración e ingreso de proyectos a los fondos de apoyo a la educación media superior 2016. Esta tarde nos acompaña el licenciado Francisco Cuauhtémoc Santiago Jaime, secretario de Planeación y Desarrollo Institucional, así como el licenciado Marco Antonio Rivera Vaca, director de Planeación y Programación. Los dejo con ellos. Buenos días, buenas tardes a todos, empezando esta videoconferencia de gran trascendencia para nuestro sistema. Como ustedes saben, nuestra directora general, la maestra Candida Victoria Gil Jiménez, desde hace 3 años hizo gestiones para que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica se inscribiera a estos fondos. Y sin duda ha sido parte importante de los resultados que hemos tenido en materia de infraestructura. Y esto refuerza la calidad del trabajo que tenemos en todos los planteles, porque podemos ofrecerle a todos los jóvenes la posibilidad de tener mejores instalaciones dignas donde pueden cursar los estudios de profesional técnico bachiller. Como lo mencionábamos, está con nosotros el licenciado Marco Antonio Rivera Vaca, que les expondrá a detalle cómo vamos a conformar estos proyectos que serán de gran trascendencia para la operación en todos y cada uno de los planteles de nuestro sistema CONALEP. Esta es una ventana de oportunidad que tenemos. Gracias a estas gestiones se han conseguido recursos. Precisamente ahorita estábamos trabajando con el Distrito Federal en la integración de estos proyectos, y una recomendación muy importante que les hacemos, que ustedes junto con sus planteles y los planteles y la comunidad integren proyectos que sean la fortaleza de lo que necesitan en cada uno de los planteles para retener, para que nuestros alumnos se incentiven a continuar en nuestro sistema. Marco. Pues muy buenas tardes a todos. Esta es la tercera ocasión que tenemos el placer de estar trabajando en este tipo de proyectos. Muchos de ustedes ya han logrado conseguir recursos. Creo que es una muy buena oportunidad que tenemos como colegio, como CONALEP, para tener acceso a fondos que fomenten la mejora de las instalaciones, el equipamiento y en general los planteles, la imagen de los planteles. Sobra decir que las condiciones económicas del país son difíciles, no hay fuentes de financiamiento prácticamente, a excepción de estos fondos de apoyo, de manera que tenemos que buscar la forma de aprovechar al máximo esta oportunidad que tenemos. Sabemos que es muy corto el tiempo que nos dan para preparar los proyectos, pero bueno, sin embargo, creo que estamos ya preparados, ya sabemos, esto lo hemos hecho ya en años anteriores, y simplemente aquí nos abocaremos a tocar algunos criterios y a refrescar alguna información sobre los lineamientos del nuevo concurso. Sabemos que este concurso tiene el límite el día 15 de marzo, sin embargo, todos ustedes saben que la gestión de esta información tiene que hacerse con anterioridad a esta fecha, derivado de que los proyectos tienen que estar entregados por cada uno de los gobiernos de los estados en la Secretaría Técnica de la SEP a más tardar ese día 15 de marzo. De manera que tenemos muy pocos días. Yo creo que todos ustedes ya han estado trabajando en esto y bueno, vamos a tocar algunos puntos importantes. Trataremos de no extendernos mucho, vamos a llevarnos aproximadamente 2 horas, que es lo que tenemos para tratar todo este asunto. Vamos a utilizar una presentación, si por favor ponemos la presentación para apoyarnos. Los lineamientos de los concursos, de los 2 fondos concursables, tanto el de inversión como el de autonomía de gestión, bueno, pues tienen algunos cambios. Fundamentalmente el que nos interesa más en este momento, que es el de inversión en infraestructura, es un programa que ya lo habrán observado, ahora prácticamente trae contraparte en todas las modalidades. Uno de los principales cambios es de que es peso a peso prácticamente en todas sus modalidades, de manera que ahora
desde la modalidad A, B, C, D, incluso hay una E en la que no podemos participar como CONALEP, pero es un cambio que traen los lineamientos, una quinta modalidad, ¿no?, que es para los centros de formación para el trabajo. Entonces, lo que necesitamos es conseguir que ustedes logren todos esos conocimientos y ese dominio de los requisitos y la estructura técnica que debe tener el proyecto. Vamos a tocar un marco normativo, que son los lineamientos, como segundo punto, ya como parte de la formulación de estos proyectos, consideraciones generales y prioridades, que es algo muy importante que queremos transmitirles, así como los criterios a seguir sobre montos y modalidades. Posteriormente veremos un aspecto importante, que es la guía metodológica para elaborar el proyecto, y otro punto también importante, que es sobre la fuente de información estadística para alimentar la información que va toda cargada en un sistema. Y finalmente vamos a ver el procedimiento para la presentación de los proyectos. Les comentaba que, bueno, el objetivo es establecer los criterios y la estrategia de trabajo para elaborar el registro de estos proyectos con la finalidad de que resulten beneficiados. Ustedes ya han participado en los años anteriores y muchas veces todos aquellos proyectos que no tuvieron, que no fueron favorecidos en los fondos, ya me pasé toda la presentación, perdón, me fui hasta la... Todos aquellos fondos que no fueron, todos aquellos proyectos que no fueron favorecidos, sin duda, tuvieron una falla, ¿no? Esa falla tiene que ver con algún requisito que no cubrimos de manera adecuada, ¿sí? O que en los datos que cargamos no logramos que los indicadores de rentabilidad, fueran los adecuados. Entonces, bueno, el producto que buscamos de esta sesión es que ustedes, que son los administradores de los proyectos, cuenten con esas herramientas que son necesarias, son fundamentales para formular y gestionar los recursos de los fondos, porque sabemos que tienen ustedes que hacer, que reunir toda una, además de contar con información y estructurar el proyecto, tienen que gestionar ante las autoridades, ante la Secretaría de Educación en el Estado, que se incluya el proyecto dentro del proyecto global de la SEP, de manera que tienen que cumplir una serie de atributos para que sean elegibles, que es el concepto clave de esto, ¿no? Hay que concluir la elaboración de un proyecto, pero hay que buscar que reúna todos esos elementos de elegibilidad, que son los que nos van a permitir bajar estos fondos. Bueno, pues la normatividad nuevamente son los lineamientos. Los lineamientos contienen todos los elementos que van a tomar en cuenta para dictaminar estos proyectos. Esos lineamientos nos marcan punto a punto, ¿sí?, qué es lo que debe reunir. Creo que ya no será necesario abrir los lineamientos, todos ustedes lo tienen. En esos lineamientos está marcado de manera puntual tanto para el caso del fondo de infraestructura como para el de autogestión, qué es lo que debe reunirse para esto. En lo que corresponde al fondo concursable, es importante que nuevamente este fondo tiene como objetivo el contribuir a la ampliación de la cobertura de la educación media superior mediante el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento, de manera que la evaluación de los proyectos, o sea, porque eso hay que empezar a comentarlo desde este momento, la evaluación de los proyectos está apuntada totalmente a la ampliación de la cobertura, es decir, que aquel proyecto que no plantee un crecimiento de su matrícula no tiene aspiraciones de ganar, de ser elegible,
porque los criterios de costo-beneficio fundamentalmente ponderan el crecimiento de la matrícula. Entonces, bueno, es necesario que nuestro proyecto contribuya a esa ampliación y bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. En los objetivos específicos del fondo es mejorar la calidad y pertinencia de los espacios educativos a través de la construcción, la ampliación, rehabilitación, equipamiento y conectividad. Estos elementos los hemos manejado los años anteriores. Ese rubro último que se refiere a la conectividad es el que recientemente se incorporó a partir del concurso del año pasado. Son temas que tienen que ver con TICs, ¿sí? Y con espacios, con espacios y talleres, laboratorios de informática. El otro objetivo específico es el impulso al avance en los niveles del SNB, ¿sí? Ese es el otro objetivo específico importante, porque todos aquellos planteles que ya tienen, que tienen un dictamen que van para continuar, para avanzar dentro de los niveles del SNB, bueno, pues tienen ahí el elemento para elaborar, estructurar su proyecto, considerando todas aquellas las observaciones que tienen en el informe del SNB para el avance. Las modalidades de apoyo, les comentaba que a diferencia del año pasado, viene una nueva. Bueno, tenemos la modalidad A, que es para construcción y equipamiento de nuevos planteles, la B, que también es para nuevos planteles de construcción y equipamiento de nuevos planteles de instituciones ya existentes en un municipio dado, la modalidad C, que es la que más hemos estado utilizando, que es la ampliación y rehabilitación de planteles ya existentes, la modalidad D, que es la de avance de planteles dentro de los niveles del SNB, y la modalidad E, que bueno, esa está creada para otro tipo de institución, que es equipamiento de telebachilleratos comunitarios. Ustedes observarán que aquí ya hay cambios importantes porque la composición del cofinanciamiento, pues prácticamente va peso a peso en las modalidades A, B y C, a excepción de la modalidad D, que trae un 40% estatal y 60% del componente federal, pero están topadas. Es otro de los cambios importantes, que la modalidad C tiene un tope de 5 millones de apoyo federal y la modalidad D tiene 500,000 pesos de tope de apoyo federal. Entonces eso ya es un cambio muy importante porque nos están acotando el monto máximo de los proyectos que podemos ingresar. En cuanto a la formulación de proyectos, antes de entrar propiamente al tema de cómo lo tenemos que armar, queremos hacerles una serie de comentarios porque tenemos que tomar criterios y prioridades. Miren, en los resultados de los proyectos del año pasado, a nivel nacional, de todos los proyectos que resultaron ganadores en el fondo concursable, nosotros observamos que la media nacional de los proyectos que recibieron beneficio del fondo tuvieron un promedio de 2.65 millones de pesos de aportación federal. Es decir, que el promedio de todos esos proyectos que se aprobaron oscilaron alrededor de los 5 millones de pesos en total. Si se fijan que también tiene alguna relación quizá con el tope de la modalidad C. Bueno, de ese conjunto de proyectos que se aprobaron en el 2015 dentro del fondo, 636 proyectos se beneficiaron en la modalidad C, pero fíjense bien, de esos 636 proyectos que se beneficiaron en la modalidad C, el 69% de todo este total se ubicaron en un monto de hasta 3 millones de pesos. Solo el 31% de estos superaron los 3 millones de pesos. Y ahora, de ese conjunto de proyectos que están en ese 69% de esos que se situaron hasta 3 millones de pesos, fíjense que el 78%, prácticamente el 80%, son los proyectos que se ubicaron en menos de 2 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que un criterio importante es definir en el monto, no irse tan alto
¿sí? Porque, y aquí estamos viendo claramente, el 78% de los proyectos se ubicaron en menos o hasta 2 millones de pesos de aportación federal, es decir, 4 en total, ¿sí? Entonces, ese es un criterio muy importante porque tenemos que tener en cuenta que el costo-beneficio de los proyectos depende mucho, el monto está, por un lado, cuánto va a crecer de matrícula el proyecto que estamos presentando y su impacto en costo es el otro elemento importante porque juntos son los que nos dan el componente principal del costo-beneficio, que a final de cuentas es el que se utiliza para evaluar si el proyecto es beneficiado o no con el fondo. Otro aspecto, otro criterio muy importante es que en algunos estados, en algunas entidades hubo dificultades en cuanto a la consecución de las obras. Prácticamente en todas las entidades hubo dificultades, ¿no? Entonces es necesario tomar una decisión en el ámbito de cada estado, del colegio estatal, ¿sí? Para saber qué tipo de acciones se van a incluir en los proyectos. Nosotros, en el caso federal, tuvimos serios problemas para lograr que los proyectos, pues más bien no pudimos lograr que los proyectos que propusimos para que estuvieron beneficiados y que abarcan obras de construcción nueva o de equipamiento, mucho del equipamiento no se pudo comprar. Entonces, porque hay una dificultad normativa, el programa se aboca principalmente a la infraestructura, es un programa de infraestructura, entonces es recomendable que se dirijan los proyectos hacia la rehabilitación y mantenimiento, al menos en este periodo, en este ejercicio, sería recomendable. Ustedes ponderarán sus prioridades, sus necesidades, y bueno, pues nosotros no queremos decirles que no metan el equipamiento, ¿verdad? O que no queremos decirles que no metan obra nueva, construcción nueva, porque bueno, pues sabemos que es necesaria, pero hay que valorar entre lograr que lo que se meta en rehabilitación y mantenimiento sí se baje el recurso, o apostar a algunos que involucren equipamiento u obra nueva, o incluso los de TICS, ¿no? Que también representaron problemas para conseguir que bajara el recurso, ¿no? Es necesario también considerar que recomendamos que los proyectos sean menores de 5 millones de pesos. Hace un rato en la lámina anterior les hacíamos la observación. La generalidad de los proyectos que sí recibieron apoyo, o sea, no superan los 5 millones de pesos. De hecho, entre 2 millones y medio de apoyo federal es lo ideal para que ustedes integren su proyecto y que no se vayan a incluir proyectos muy ambiciosos, porque entre más incremente el costo total del proyecto, el beneficio costo del mismo proyecto pues va reduciéndose. Otro punto importante que es un criterio es que todos aquellos planteles que tengan recomendaciones del COPEMS, es decir, que ya se encuentran en el SNB en alguna de las modalidades y que tienen un dictamen para avanzar, un dictamen de avance, bueno, pues que se vayan por ahí, porque la mayoría de los proyectos que se presentaron en la modalidad C, al menos en el ejercicio anterior, pues recibieron el beneficio, aunque el monto es menor, pero sí hay menos, es menos estricta la revisión y fue más fácil conseguir el proyecto. Otro criterio importante es que hay que evitar duplicidad con el fondo de autonomía. De hecho, hay que buscar que los dos se complementen. Es decir, que en el fondo de infraestructura incluyan ustedes todo lo que tenga que ver con rehabilitación, mantenimiento y en caso de equipamiento o construcción. Y en el fondo de autonomía metan todos aquellos temas o proyectos que tengan que ver con las necesidades que tienen de materiales para prácticas, de materiales de oficina, de materiales e insumos, o algunas cuestiones que estén consideradas dentro del capítulo 2000 y 3000, que es más fácil incluir ahí en el fondo de autonomía como un proyecto de autonomía de la gestión, y que sería una parte complementaria del otro proyecto que ustedes ingresaran del fondo de infraestructura. Es muy importante
sí convocarlos a que entren dentro de los dos fondos, porque bueno, pues les repito, o sea, no hay otra fuente de financiamiento que nos apoye a los planteles al menos del colegio, salvo estos fondos, ¿no? Entonces, de manera que por ahí puede ir, les recomendamos que su proyecto oscile entre 2 millones a 5 millones de pesos y que esté perfectamente identificado, ¿no? En cuanto a la guía, ya pasando a la formulación del proyecto, nuevamente en el portal de la SEMS, en el portal del PIEMS, ya vienen ahí una serie de información que vamos a ocupar. La primera es la guía metodológica para elaboración del proyecto. Ustedes recordarán que desde los 2 años anteriores se han incluido una guía que hay que seguir estrictamente. Es decir, que todos estos puntos que estamos observando en esta lámina debemos cubrirlos para darle estructura a un documento que es el proyecto. Ese proyecto contiene la presentación del plantel, de lo que busca hacer y del proyecto que va a ingresar dentro del fondo. La necesidad, la identificación de su necesidad, y bueno, pues esa guía nos indica que el proyecto debe contar con una portada, un índice de contenido, introducción, objetivo, justificación, descripción de necesidades, una propuesta de mejora y un rubro que se llama indicadores de costo-efectividad. Esta guía también ya tiene algunos cambios, ¿sí? Principalmente el rubro 8 de indicadores de costo-efectividad son los mismos indicadores, sin embargo, en el sistema de gestión de la plataforma del PIEMS hay que meter ya un nuevo elemento de un requisito. ¿Le vamos aquí? Ok. La guía va a ser de utilidad, es fundamental que la sigan. Sin embargo, bueno, pues vamos a considerar, sabemos todos que un proyecto es un conjunto de actividades concretas e interrelacionadas que se realizan con el fin de producir determinado bien o servicio, capaz de satisfacer una necesidad o de resolver un problema. En sí, el proyecto, el origen del proyecto es una necesidad que se identifica. Al identificar esa necesidad, bueno, pues estamos sabiendo, pues, teniendo en claro qué es lo que vamos a hacer. Sin embargo, muchas veces esta parte cuesta mucho trabajo porque es difícil ser concreto, en el sentido de que, digamos, entre todas las necesidades que hay que priorizar cuáles, ¿sí? Sin embargo, tenemos que ver que debido al acotamiento que han ido haciendo los fondos, sí necesitamos ir incluso planteando en etapas los proyectos. Sabemos que las necesidades pueden ser muy grandes o ilimitadas, pero podemos ir planteándolos una parte en el 2016, otra en el 2017, o incluso que podamos presentar en este momento un proyecto en el 2016 que sea continuidad de algún otro que ya nos hayan asignado en los 2 años anteriores, los 3 años anteriores. Entonces, de manera simple, si le regresamos, podemos decir que la palabra proyecto se utiliza para designar el propósito de hacer algo. Es decir, si nosotros en este momento queremos enfocar a nuestro proyecto a rehabilitar las instalaciones hidráulicas del plantel, entonces, bueno, pues ahí estamos identificando la necesidad y nuestro objetivo, ahí lo vamos a empezar a definir. Para formular el proyecto es muy útil tener en cuenta, miren, esta tabla es muy útil. Yo creo que todo esto ustedes ya lo han estado comentando ya en el ámbito de su colegio estatal, ya tienen muchos de ustedes identificado el proyecto. Sin embargo, tomen en cuenta esto que les estamos diciendo, porque esto que tiene esta lámina es un resumen de cómo debe estar integrado el proyecto. En general, ¿qué quiere hacer? ¿No? ¿Qué se quiere hacer? Pues está identificado con lo que comentaba hace un momento sobre el objetivo o la necesidad que vamos a resolver. ¿Qué queremos hacer en este 2016 con el proyecto? Nos va a indicar la naturaleza del proyecto, si va a ser rehabilitación, si va a ser mantenimiento, si va a ser equipamiento, si es construcción, si es ampliación, etcétera. El segundo punto es
es un cuestionamiento muy sencillo que dice, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Sí? Eso, el resolver el por qué quiero hacerlo, nos va a dar luz sobre el origen y la fundamentación del proyecto. Esto se los comento porque junto con la guía que hay que llenar, pues va a ser determinante porque son los elementos que tenemos que poner claro a quien va a evaluar el proyecto. El siguiente punto es ¿para qué lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Nos va a ayudar a resolver y a definir el objetivo y sus propósitos. Les decía que muchas veces es difícil ser concreto porque a la hora de estar estableciendo un proyecto, pues caemos muchas veces, incurrimos en incluirle muchas cosas adicionales y perdemos lo concreto y hacemos que el proyecto pierda su objetividad y esté focalizado como debe ser. Entonces, bueno, definimos los objetivos y los propósitos y el siguiente cuestionamiento es ¿cuánto queremos hacer? Es decir, ¿qué alcance va a tener el proyecto? El alcance es cuánto voy a hacer de lo que quiero hacer, porque ustedes recordarán que todo esto tiene que ir cuantificado. ¿Cuánto del mantenimiento o cuánto del equipamiento que necesitamos, ¿no? Entonces esto está asociado a las metas físicas del proyecto que tenemos que definir también en el documento. Tenemos que cuestionarnos cómo lo vamos a medir. Esto que nosotros estamos proponiendo, cómo lo vamos a medir, al cuestionarnos cómo lo vamos a medir, tenemos que identificar esos indicadores que van a permitir el logro de los proyectos. ¿Dónde lo vamos a realizar? El resolver esta pregunta de dónde, bueno, pues es en tiempo y en espacio, ¿no? Tenemos que definir por qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, para qué, cuánto. ¿Dónde es el definir? Recordarán que la guía por eso les pide hasta el centro de trabajo, pues tenemos que decirlo físicamente, en tiempo y en espacio, qué queremos hacer y dónde lo vamos a hacer. Y posteriormente, cómo lo vamos a llevar a cabo, son las actividades y tareas que tenemos que establecer en la metodología, ¿no? El cuándo, pues ya forma parte de la etapa de operación, ya posteriormente cuando nosotros identifiquemos que, bueno, que nos hayan beneficiado en el fondo, bueno, pues ya pasará a la fase de operación y las demás etapas se llevarán a cabo de a quiénes está dirigido. Bueno, pues a quiénes está dirigido sí va dentro del proyecto, son los beneficiarios y el impacto, ¿no? Posteriormente ya, bueno, ¿quiénes lo van a llevar a cabo? Bueno, pues el INIFED, el Instituto de Construcción Estatal que corresponda, es quien lo va a llevar a cabo, y con qué recursos lo va a hacer, bueno, pues son los recursos del fondo, ¿no? De manera que los primeros 8 o 10 puntos de estos son muy útiles porque nos ayudan a definir qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar a cabo, y sobre todo también focalizar a quiénes va dirigido, porque este beneficio y los beneficiarios que tenemos que identificar son fundamentales en un apartado que es el de costo-beneficio dentro del proyecto, ¿no? Y bueno, pues el impacto que se espera lograr es un rubro que tiene que llevar marcado en la guía para elaborar el proyecto. Bueno, y aquí, si me permite, Marco, bueno, me presento. Yo soy Víctor Sánchez, ya con algunos de ustedes he tenido contacto por correo electrónico, por llamadas. Nada más para complementar, la mayoría de estos puntos, bueno, como bien lo dice Marco, se traducen tanto en el costo-beneficio como en el formato SEM 02, que aquí traemos un ejemplo. Si se dan cuenta. Caray, me jala el mouse. En la estrellita. Aquí en el formato SEM 02, ahí se traduce en qué vamos a hacer. Pues bueno, están las acciones, las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo en las modalidades, como puede ser la construcción, la rehabilitación, el mantenimiento. Y ¿con qué? Pues bueno, con el recurso que ahí ya también se ve plasmado, que son en este caso es un proyecto de la modalidad D, los 500,000 pesos. ¿Y para qué? Bueno, pues en las observaciones viene ahí
una parte de también en dónde, en qué, no nada más es el plantel, sino que ya está más focalizado en qué área se va a realizar estas acciones, ¿no? ¿Cómo lo maximizo? Sí, es muy importante esto. Miren, empezamos con esta parte porque el formato 2 es el origen del proyecto, es el que plasma las necesidades de lo que ustedes van a presentar, ¿sí? Entonces, empezamos con este porque la definición de este formato es la necesidad y el costeo de lo que implica. Es decir, que desde aquí nosotros ya tenemos, o sea, es el origen de todo este trabajo, y aquí nos tiene que dar luz sobre qué es lo que vamos a hacer. Miren, este formato nos dice qué es lo que vamos a hacer, el tipo de acciones que van a llevar a cabo, porque nos ayuda en primera para identificar qué acciones vamos a llevar a cabo, si es construcción, si es rehabilitación, mantenimiento, equipamiento, etcétera. ¿Cuánto? En la lámina anterior hablábamos de los alcances. Aquí tenemos varios elementos de eso que les comentábamos. Identificación de la necesidad en primera instancia. En segunda, la meta, ¿sí? La meta, el costo, ¿sí? Y parte en las observaciones, la definición de lo que vamos a llevar a cabo. Entonces, este formato es elemental, es lo primero que tenemos que tener bien definido, porque hay que tener hasta un aval del costeo y de las obras que estamos incluyendo. Tenemos que tener el consenso y la autorización de nuestro jefe en la dirección estatal, de que eso es lo que estamos presentando en el fondo concursable y que verdaderamente es la prioridad en este momento que necesitamos incluir. Este formato nos ayuda principalmente también para definir hasta el título y el objetivo del proyecto. En este caso, por ejemplo, las acciones que involucra son solamente de rehabilitación en este plantel, por ejemplo, ¿sí? O sea, nosotros nos hemos dado cuenta que en muchos de los proyectos, o sea, meten únicamente un tema o dos temas de estos que son las acciones. Supongamos aquí viene rehabilitación y muchas veces el proyecto dice rehabilitación y equipamiento, ¿no? Cuando solamente involucra una, o que a veces solamente en el título marca una cosa y son varias las obras que tiene, varios los tipos de acciones. Es decir, si es construcción y rehabilitación, bueno, pues el título por ahí irá empezando con que nuestro proyecto se llama construcción y rehabilitación de espacios educativos del plantel Xochimilco en este caso era, y ya de ahí nos seguimos con lo demás porque el objetivo también se va a desprender de las acciones que estamos previendo, porque dentro de estas observaciones que vienen aquí, viene un poco más de información de la definición de nuestra necesidad. Esto es muy importante, tómenlo en cuenta porque hay que hablar de manera clara y objetiva desde el título que lleva el proyecto, que tiene que estar amarrado a su formato 2, que es el que plantea la necesidad y las acciones que involucra, ¿sí? Reanudar presentación. Ahí en reanudar presentación, arriba. Ok. En la siguiente lámina tenemos una parte que tenemos que meter dentro del documento. Nosotros hablamos que el documento no debe tener una extensión mayor a 20 cuartillas. Los documentos incluso que ustedes envíen a la SEP y estatal y a su vez de la SEP a las oficinas centrales de la SEP, pues, o sea, en esta ocasión no requiere que vayan engargolados, que vayan en carpetas, que lleven alguna presentación especial. No, simplemente lo que ellos requieren es el documento, las 20 cuartillas, a lo más del documento de la justificación, con los anexos que van firmados en original, en un folder simplemente. O sea, no requieren que se haga un trabajo adicional de presentación. Sin embargo, hay que buscar que lo que se presenta sí tenga una portada, que tenga una introducción con una breve descripción del plantel y de la infraestructura que tiene,
y que también ahí refleje la problemática que está enfrentando el plantel en este momento en términos de la infraestructura y el equipamiento, en términos de lo que constituye el objetivo del fondo concursable. Sí, o sea, no necesitamos darles información adicional de otra cosa, solo que tenga que ver, que esté relacionada con el fondo concursable y con temas de infraestructura, que es en la materia a la que se aboca el proyecto. La introducción que contenga una breve descripción de las características y del alcance del proyecto, y también que indique en qué modalidad está concursando y el monto. Es importante que desde ahí lo mencionen. La introducción es máximo una cuartilla, estamos hablando 2 o 3 párrafos. Ajá. También hay que comentar que este documento pues, no requiere de todo un tratado de texto, ¿no? O sea, es un documento muy concreto que sí debe llevar una cantidad de texto breve, concisa, objetiva, que esté completamente focalizada a la necesidad que estamos presentando. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una introducción, así para verlo rápido, para no quitar mucho tiempo, nada más una breve descripción de los antecedentes del plantel y en dónde se encuentra ubicado, qué carreras imparte. Bueno, en este caso es una modalidad D. Aquí manifiestan las observaciones que les hizo el COPEMS, ¿no? La modalidad es muy importante que la pongan porque así el revisor no batalla en saber hacia dónde va el proyecto, ¿no? El monto por el que está concursando y pues a grandes rasgos, o sea, es una introducción que cumple, ¿no? Por ahí, si tenemos tiempo después, pues ya les presentamos un proyecto de una introducción pues, que se va por más de 4 cuartillas y eso, pues además de ser tedioso para el revisor, pues es inapropiado. Es inapropiado, ¿no? Ok. La construcción del objetivo es muy importante, ¿no? O sea, ahí en la guía nos marcan que tenemos que plasmar el objetivo del proyecto. Bueno, pues el objetivo del proyecto, yo les comentaba, que está también amarrado al formato 2 de necesidades. O sea, nosotros ahí tenemos que construir un objetivo, también debe ser claro, conciso, directo. Les recomendamos que tomen esta pequeña receta, que hablen de un verbo en infinitivo, porque un objetivo siempre debe arrancar con un verbo en infinitivo. Aquí tendremos que asociarle qué acción va a llevarse a cabo con el proyecto. Adicionalmente, el otro componente es en qué espacio educativo vamos a trabajar y sumarle además el beneficio del proyecto más los beneficiarios. El beneficio, muchas veces nos perdemos, pero el beneficio es todo ese impacto que va a generar el proyecto, que es de manera cualitativa prácticamente, en términos de la mejora de la ampliación de la cobertura, que posiblemente puede ser una mejora en la calidad de los espacios, una mejora en la imagen, una mejora en la seguridad, por ejemplo, de un taller, de un laboratorio. Si nuestro proyecto involucra, por ejemplo, sustitución de cableados o tableros eléctricos, por ejemplo, pues mejora la seguridad. Entonces, el beneficio se sitúa muchas veces en un ámbito un poco subjetivo, es el impacto que genera para el plantel, el beneficio para el plantel y su comunidad, y el beneficiario es cuantitativo. De manera que en este ejemplo, bueno, pues dice aquí un verbo en infinitivo en este ejercicio, dice, bueno, pues mejorar el equipamiento del laboratorio de terapia respiratoria, que es específicamente el que estamos trabajando como ejemplo aquí. O sea, es el verbo en infinitivo, ¿qué acción va a llevar a cabo? Equipamiento del laboratorio de terapia respiratoria, y también involucra el proyecto la habilitación de cubículos de apoyo para atención de orientación educativa y tutorías. Esto emana del dictamen de COPEMS, son las observaciones que están específicas para este plantel, pero bueno, consideren esto para que su objetivo vaya amarrado de entrada
al formato de necesidades y a lo que buscan presentar en esta ocasión. En la justificación, miren, estos puntos que vamos a comentarles vienen en la guía, pero les vamos a pasar esta presentación y tómanla casi como un checklist para que ninguno de los puntos, o sea, no obvien ninguno, tienen que poner todo esto que viene aquí. Tenemos que incluir en la justificación técnica, pues es la justificación técnica, es el documento que le da soporte al proyecto. Entonces debe tener una serie de información estadística necesaria para que el que va a evaluar el proyecto tenga ahí a la mano los elementos que necesita. Debe contener requisitos generales el proyecto. Bueno, pues esos requisitos generales es los resultados de la prueba planeada del plantel, ¿sí? Entonces hay que sacar del portal donde están los resultados de la prueba planeada. Yo creo que ya todos ustedes incluso lo tienen. Entonces hay que sacar los resultados del plantel, traérnoslos y pegarlos en el documento, ¿sí? En donde viene en qué nivel se sitúa. Nos piden los resultados de la prueba planea de manera, ahora sí que de manera literal, aquí los copiamos y los pegamos. Si ustedes quieren ponerle algún comentario a esto o interpretar o analizar esto, es opcional, sí lo pueden incluir, pero con que pongan esto ya es suficiente. Lo siguiente... Bueno, antes sí quisiera hacer una precisión. Ya hemos revisado algunos proyectos que como la guía, desafortunadamente, ahí la SEM se le olvidó actualizar ciertas partes y todavía indica la prueba enlace. Entonces ya nos tocó revisar proyectos que incluyen la prueba enlace y aparte la prueba planea. No se, o sea, eso fue un error de la SEMS. Lo que se trata es de poner los resultados de la prueba planea y para que no vayan a dejar los dos, ¿no? Así es. Entonces, el siguiente rubro es que nos pide la evolución del costo por alumno durante los últimos 3 ciclos escolares. Entonces, bueno, el costo por alumno se compone de todo el gasto que llevó a cabo el plantel en capítulos 2000, 2000 y 3000, dividido entre el total de alumnos atendidos. Es decir, que esta tabla que estamos viendo aquí enfrente, pues es la que necesitaríamos incluir, el costo por alumno para el año 2013, 14 y 15. Ajá. Es importante, es muy importante que este rubro esté, porque es el que se toma para el costo-beneficio. Entonces es fundamental, debe ir esto. No dejen la información rezagada, ¿sí? Porque también hay algunos casos en donde ya hemos visto que el proyecto dejaron los costos del año anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que calcular hasta el 2015 y actualizarlos. El siguiente elemento es describir la evolución del área de influencia en los últimos 6 ciclos escolares en materia de estos indicadores, ¿no? La matrícula de la educación media superior, el índice de absorción, la deserción, eficiencia terminal y titulación. Pero fíjense bien, dice, describir la evolución en el área de influencia de los 6 ciclos escolares. En muchos de los casos no es posible perdón, definir un área de influencia, principalmente en las ciudades grandes, ¿no? En el caso del DF, por ejemplo, es verdaderamente complicado. Incluso en las estadísticas que vienen del Sistema Nacional de Estadísticas de la SEP, muchos de estos datos son estatales. La matrícula de la educación media superior del área de influencia, nosotros también podríamos manejarla en el proyecto como el total, puede ser el total del municipio o en el caso que se complique, podríamos meter la estadística estatal. Son indicadores importantes, tenemos que considerarlos y tiene que ir una tablita en cada uno de esos. Aquí les vamos a mostrar un ejemplo de cómo podríamos incluirlo en el documento. En el caso de la matrícula, traemos ahí la matrícula de nuestro plantel, que es lo que estamos proponiendo en el proyecto, ¿sí? Aquí ya trae un componente de crecimiento, lo que propone este plantel trae un crecimiento desde 1.200 en el ciclo 2010 y llega a 1.480.
Su área de influencia está compuesta son 30,005 en el 2010, 32,000, 34,000, etcétera, llega a 43,100 la matrícula de la media superior en el área de influencia, y nos piden, en este caso nos piden una breve descripción. Nosotros podemos incluir dentro de la descripción algún comentario relacionado de cómo ha participado el plantel, o sea, porque, bueno, o sea, el proyecto es del plantel y tiene que relacionar estos datos con su área de influencia, ¿no? Cómo ha participado en el área de influencia, si ha crecido, si no ha crecido, o se ha mantenido estático, si en el área de influencia les abrieron algunas otras escuelas, que son componentes de estos indicadores. La descripción es breve, debe ser también concreta, no se extiendan mucho, sin embargo sí pueden explicar alguna situación específicamente cuando a veces, por ejemplo, la absorción o en algún caso, por ejemplo, en el que no nos favorece, por ejemplo, en la eficiencia terminal, si en el caso no nos favorece, bueno, pues también hay que darle un poco dentro de la descripción, pues manejarla de manera que no se vea que nosotros estamos cayendo, ¿no? Y podríamos decir, si yo traigo una tendencia descendente en alguno de estos indicadores, pues también puedo decir que mi proyecto apunta a revertir esa tendencia. Mi justificación en la descripción es esa, describir cómo lo voy a hacer para revertir la tendencia que traemos. Entonces, para eso sirve esa descripción y que nos ayude a dar un poco de información de nuestro plantel, sobre todo para la persona que va a evaluar el proyecto. Entonces, con que ustedes pongan estas tablas en esos casos, es suficiente. Sin embargo, incluyan una breve descripción, pero sí el documento debe incluir estos puntos completos. Bueno, aquí la guía estrictamente nos marca que tenemos que incluir los indicadores del área de influencia. De entrada, eso no hay que omitirlo. El área de influencia es lo que le importa ahorita a las EMS, ¿no? Pero en este caso estamos sugiriendo también que se ponga los indicadores del plantel para que haya una comparación y ya como bien lo decía Marco, pues haya una justificación de cómo el plantel contribuye a esos componentes, ¿no? Pero de entrada no omitan que es el área de influencia, eso es de cajón, ¿no? Así es. Así es. Sí, es de manera general cómo contribuye, porque enseguida viene otro punto que se llama el índice de cobertura en el estado y municipio en los últimos 6 años. O sea, todos estos puntos y junto con los anteriores es una presentación en cómo contribuye el plantel dentro de la cobertura que existe en la educación media superior de su zona de influencia. Entonces sí es importante esto que les comentamos, no hay que obviarlo, tiene que estar ahí y junto con los comentarios. Este índice de cobertura del estado y el municipio es de los puntos muy importantes en el proyecto porque está relacionado con los formatos, todos esos, bueno, están relacionados con el formato 4 que se llama estudio de factibilidad. El índice de cobertura del estado y municipio trae ahí, involucra indicadores que son las medidas de evaluación, ¿sí? Ahí los indicadores de cobertura son estos que nos van a permitir proyectar de qué forma el plantel con este proyecto que está presentando va a aportar al incremento de la cobertura de la media superior. Ahí sí hay que poner un texto igual, en donde es un apartado específico del documento de justificación que se llama evolución del índice de cobertura, que hay que poner un texto que lo describa, en donde se confrontan las estadísticas del estado con las del municipio o su área de influencia, en términos del grupo de edad que se focaliza para la media superior. Esto también incluye una proyección hacia el ejercicio 2026, que ya ustedes recordarán que esta información viene también en el formato 4, en términos de la proyección
de la cobertura, y después otro punto que se llama contribución del proyecto al cumplimiento de metas de cobertura para el ciclo escolar 2026. Fíjense, les comentaba que eso es determinante. O sea, se va construyendo el estudio de factibilidad de manera que vamos dando datos de la zona de influencia del plantel relacionados con la zona de influencia, y después la cobertura a nivel estatal, ¿sí? Cuando hablamos de la cobertura a nivel estatal estamos hablando de indicadores en donde ya se identifica si existe o no demanda no atendida. En los lugares en donde hay demanda no atendida es donde fundamentalmente deben dirigirse los esfuerzos de inversión para apoyar que se atienda en mayor medida toda esa población que no está dentro del sector educativo o que no ha tenido oportunidad de ingresar a la media superior. Sin embargo, esos datos que vienen ahí son los que se utilizan para evaluación junto con estos de contribución del proyecto al cumplimiento de metas. Recordarán aquellos formatos F y G en donde vienen estos indicadores y que a final de cuentas la contribución al cumplimiento de metas es la contribución del proyecto. No olviden que esas decimales que vienen ahí en esa tabla de color verde, en donde dice que en el Estado, la contribución del proyecto al Estado es ese de 0.51, 0.52, 0.54, es el factor de crecimiento con el que va a contribuir el plantel. Si ustedes observan que cuando ya carguen los datos en el sistema del CPMS, el formato G, al final de cuentas en donde maneja esta parte de contribución del proyecto, no va de manera progresiva creciente, habrá que regresarse a revisar, ¿sí? Porque si no el proyecto, ese es el indicador de factibilidad del proyecto. No olvidemos que estamos hablando de un proyecto que involucra un estudio de factibilidad y que el estudio de factibilidad es un estudio de oferta y demanda. Es decir, que lo que nosotros proponemos en un estudio de factibilidad de oferta y demanda es que la oferta de servicios de media superior existe, en la oferta de servicios existe una necesidad, pero que también hay una demanda de parte de la educación del nivel precedente, o sea, de la egresión de secundaria, pues, en donde hay mayor egresión de secundaria que los que ingresan al nivel medio superior. Nuestro proyecto tiene que evidenciar eso, que hay una demanda no atendida. Si no existe esa demanda no atendida, el proyecto no va a presentar factibilidad. En el formato F y G, les comentaba, vienen estos indicadores, pero el que resume todo es el formato G, en donde aquí en estos datos que están encerrados en estos óvalos de color rojo, ¿sí? Se llama contribución del proyecto a la cobertura de la media superior de la entidad federativa. Ese punto G, en donde dice proyecto, son los datos que nosotros alimentamos en el sistema de cómo va a incrementar la matrícula en el plantel, ¿sí? Ahí, si ustedes ven, trae un factor de crecimiento, aquí trae una tasa de crecimiento que se le incluyó al proyecto, pero a final de cuentas, el indicador de rentabilidad o de factibilidad social del proyecto está ahí abajo. Ese factor que va en decimales es el que se va a utilizar para calificar el proyecto. Entonces, ustedes como revisores de los proyectos tendrán que, antes de que este proyecto salga, que se apruebe, que se cierre el sistema, tenemos que verificar y revisar que se cumpla con esto que les estamos comentando porque es determinante. ¿Sí? Dale, minimízalo, por favor. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la contribución de los elementos de matrícula del proyecto a la cobertura. Y otro punto importante que es el impacto en la atención de nuevos alumnos. Nosotros tenemos que emitir un comentario en la justificación, en el documento justificatorio, sobre el impacto. Aquí lo tenemos porque tenemos que decir, nos lo pide, es uno de los puntos que son un requisito dentro de nos lo marcan en la guía. Lineamientos. En los lineamientos viene específico que dice que tenemos que indicar el impacto en la atención de nuevos alumnos.
Es decir, que nosotros tenemos que decir, con esto que proponemos en el proyecto, cómo vamos a crecer, y tenemos que describir ahí cómo lo vamos a hacer y qué va a aportar, y también poner una tabla, esa tabla en donde hace un rato les comentábamos en el formato del sistema, pues es la matrícula de nuestro plantel, cómo va a evolucionar, cómo esperamos que evolucione. Tendremos que considerar un factor de crecimiento que ustedes tienen que incluirle al proyecto. Ese factor de crecimiento podrá desprenderse del programa institucional o del programa que el colegio tiene en el estado, o que el propio plantel está programando en este proyecto, pero sí tiene que tener el impacto ahí claramente definido, el impacto en la atención de nuevos alumnos. Es un elemento clave en el proyecto. O sea, el costo, les decíamos, la definición del costo, el costo-beneficio, ¿sí? El costo en términos de la definición del proyecto, del formato 2, el costo-beneficio, ¿sí? El aporte a los indicadores de cobertura y el impacto, ¿no? El impacto porque es realmente qué es lo que va a aportar al proyecto, ¿sí? Bueno, tenemos aquí un ejemplo rápido. Un ejemplo traemos de un formato que nos demuestra todo lo contrario a lo que comentaba Marco, ¿no? De entrada, aquí hay que tener mucho cuidado en cómo se carga el sistema, ¿no? Recordemos que aquí sí estamos concursando para el año 2016, ¿no? En este caso, aunque es un formato del 2016, obviamente es un formato ilustrativo, no es el de este año, pero el problema que representa el que ustedes metan mal el inicio de la ejecución del proyecto va a repercutir en estos indicadores, ¿no? Si ustedes están poniendo, como normalmente nos ha pasado cuando revisamos, que el proyecto va a iniciar desde el 2015, lo cual no es un error porque pues apenas estamos concursando, y entonces en todo caso pues se va a comenzar en este año 2016, ¿no? Entonces esta tablita les va a generar automáticamente la proyección desde el 2015 hasta el 2025, ¿sí? Entonces de entrada aquí hay un error, tengan cuidado en capturar bien en el sistema que va a ser desde el 2016, ¿no? Así es. Sí, porque los campos que les va a abrir, o sea, ustedes si le ponen 2015, la tabla se las va a ajustar al 2015, pero realmente el proyecto no es 2015, es 2016. O sea, esto es clave porque si nosotros ponemos simplemente esto que estamos viendo en la pantalla, pues el proyecto ya se descarta. Sí, o sea, no olvidemos que esto, no dejen de lado que esto, hay un lineamiento, y en los lineamientos, créanme, está especificado todo esto que comentamos. O sea, el proyecto debe indicar claramente en qué es lo que abarca en tiempo y en espacio. O sea, cuando ustedes cargan esto a la hora de estar subiendo la información en el sistema, yo aquí estoy diciendo que mi proyecto es del 2015 y el concurso públicamente es para el 2016. Entonces, a la hora de que yo cargo de esta manera, pues me va a abrir la tabla para el 2015. Lo apropiado es 2016, 2017, o sea, ahí trae el menú para seleccionarlo y entonces la tabla nos la va a construir de acuerdo a lo que el concurso está previendo. ¿Sí? Sí. Bueno, otro punto que tocaba Marco es la contribución del proyecto. Aquí se pueden dar cuenta que en lugar de que haya un crecimiento en cuanto al índice de contribución respecto de la matrícula de la entidad federativa, esta va decreciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros no le damos mucha importancia al llenado del sistema y metemos a veces datos que se nos hace fácil poner lo que esté a la mano, y sobre todo en cuanto a las secundarias que pongan, sí cerciórense bien de que correspondan a las que ustedes tienen en el área de influencia. Si entre menos secundarias pongan en el área de influencia y por cuestiones de practicidad las omiten,
eso también va a repercutir en estos indicadores. De entrada, yo les comento que los revisores de los proyectos, yo creo que de los puntos así medulares y al que se van a ir primero para descartar, va a ser este punto. Si tu contribución de tu proyecto a la cobertura es negativa, pues ya está descartado, ¿no? O sea, ya de entrada ya ni te van a hacer recomendaciones porque tu proyecto ya no va a proceder, porque el objetivo del fondo es la ampliación de la cobertura. Entonces, si aquí tú tienes de entrada un punto 51 de índice de cobertura respecto de la entidad federativa y terminas en un punto 45, pues ya tu proyecto ahí ya no es procedente, ¿no? Así es. Bueno, entonces continuando con esto, bueno, el documento debe tener el punto de descripción de necesidades. Esto es digamos, ampliar un poco sobre la información que está contenida en el formato 2 de acciones o necesidades, en donde tenemos que describirlas para que quien evalúe o quien lea el proyecto comprenda en qué contexto está marcadas las necesidades perdón, y qué es lo que están atendiendo. Describimos un poco, ¿sí?, las necesidades que estamos incluyendo, focalizadas nuevamente, todo focalizado sobre el proyecto que estamos presentando, ¿sí? Ahí habla de cosas un poco generales, ¿no? Pero sin embargo nosotros necesitamos ahí abocarnos principalmente hacia la descripción de esa necesidad que estamos planteando en el formato 2, ¿sí? Ajá. Y que es lo que va a traer, en este caso tendría que abocarse a describir la rehabilitación que planteaba el ejercicio que estábamos manejando, ¿no? O sea, la rehabilitación en donde se está dirigiendo, ¿sí? Y el texto de esa necesidad, pues es darle un poco de forma a esto que traíamos en el cuadro del formato 2, describiendo un poco más ya sobre las cuestiones específicas en el plantel. Y que también debe tener ahí los costos que estamos manejando. Otra cosa importante que les hacemos énfasis es que la información que se maneje sea uniforme. Hay que tener una muy buena revisión de que los datos que se manejen, tanto de matrícula, de egresión de secundaria, principalmente de los costos, sean los mismos en todo el documento, también en el sistema. O sea, tiene que estar todo afinado de manera que no haya incongruencias, ¿sí? Aquí, que los costos que nosotros pongamos aquí en este apartado del documento sean los que están en el formato 2 y el formato 2 sea la última versión, que es la que está en el sistema. Porque hay que verificar, después de que ustedes terminen de armar la justificación, hay que verificar que lo que está en el sistema corresponda de manera integral a lo que estamos a lo que escribimos, para que no haya incongruencias. Bueno, aquí el punto que sigue es la propuesta de mejora, que es el formato SEM02. Aquí yo para resumir este punto, siempre lo veo como que en los proyectos debe de haber una problemática generada por unas necesidades y que corresponden a una oferta que es deficiente y que por lo tanto tienen una demanda. Entonces la oferta aquí la vamos a poner en la descripción de las necesidades porque tenemos una oferta de tal que nos refleja una necesidad, ¿no? Una demanda. ¿Y cuál es la propuesta de mejora? Pues bueno, entonces ya está aquí el formato SEM02, que, o sea, ni siquiera tienen que transcribirlo, tiene que pasar tal cual, fue una indicación que nos dieron, así como viene el sistema, así lo tienen que poner. Así es. Bien. Bueno, lo siguiente es algo determinante, porque ahora es una de las cosas diferentes que trae en la guía, que hay que poner los indicadores de costo-beneficio como siempre, bueno, en las convocatorias anteriores han sido obligatorios también. La diferencia es de que el manejo que viene aquí en la guía es que indiquemos el costo-beneficio con las 6 opciones que tenemos. Les recomendamos que agoten todas,
porque hay unas que no nos cuestan trabajo, simplemente tenemos que calificar en qué nivel están. En la guía viene marcadas, ¿sí? Es decir, hay un punto que se llama, que tiene que ver con accesibilidad y solamente tenemos que calificar en qué nivel está nuestro plantel. Entonces, por una parte tenemos el costo-beneficio, que es lo principal, pero la tabla sí les recomendamos que la metan completa. Esta tabla que ponemos aquí enfrente, pues el primero es, esto va dentro del documento, tendremos que poner el costo-beneficio, ya lo habíamos indicado anteriormente, ahí ponemos cuál es el costo-beneficio de la obra, ¿sí? Después nos pide la capacidad instalada y utilizada en el área de influencia. Ese es un indicador que podemos obtener en el formato 4F del estudio de factibilidad. Y luego nos dice porcentaje de absorción en la educación media superior en el área de influencia. Bueno, pues las estadísticas, parte de estas estadísticas están ahí ya en el sistema. Hay una parte que se llama estadísticas, en donde viene una tabla que trae los porcentajes de absorción de la media superior en el estado. Pues vamos a vaciar los datos y después esta parte que se refiere a accesibilidad es solamente indicar en cuanto al acceso que tenemos en todas nuestras instalaciones en términos de comodidad y funcionalidad, y ahí hay que calificar si está bien, mal, excelente. O sea, solamente hay que poner el dato ahí en términos de accesibilidad, seguridad y la continuidad del programa educativo. Entonces eso no nos cuesta nada y vamos a tener 6 indicadores de costo, de rentabilidad o de costo-beneficio. Bueno, hay un costo-beneficio monetario, ¿sí?, de la obra, y los otros son también costo-beneficio, pero son indicadores proxy, se llaman, ¿no? Indicadores aproximados que nos dan una medida de la calidad que tiene o del impacto que genera el proyecto. Bueno, aquí no nos vayamos a confundir, por eso acá lo pusimos como, la parte de la guía lo menciona, que debe de incluir la justificación estos indicadores de costo-beneficio. Sin embargo, aquí lo nuevo es de que también se deben de incluir en el sistema, por eso viene, si se dan cuenta, viene acá en requisitos generales, viene un apartado específico para el sistema, donde ustedes ahí en una pestaña tienen que colocar la recomendación de la CEN fue que hicieran una hoja con el membrete del colegio estatal. El cálculo obligatorio de costo-beneficio, ese tiene que ir desglosado, y ya si ustedes quieren incluir la tabla, la de los 6 indicadores opcionales, también debe de ir, pero de cajón el costo-beneficio debe ir desglosado y en la hoja membretada, y recomendable que sea firmada por el director del plantel. Entonces aquí la justificación, por eso no nos vayamos a confundir, en el documento de justificación inclúyanlo también, no está de más porque la guía lo marca todavía, pero es una guía que, como les decía, no está actualizada, ¿no? A lo mejor ahí se les pasó quitarlo. Hay que incluirlo, pero es importante que lo pongan sin falta en el sistema. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Sí, porque en el sistema es uno de los nuevos requisitos. Es decir, que eso lo vamos a tener que ingresar, como lo comenta Víctor, en una carta. Es un oficio, así como hicimos el oficio el año pasado, por ejemplo, del aval del CEPEMS, por ejemplo. Este es un oficio en donde definimos el costo-beneficio y hay que firmarlo, porque ahí vienen hay que ponerle los datos del nombre del plantel, centro de trabajo, el nombre del director, y otros datos que vienen ahí marcados en el sistema. Ahora, esto es lo que contiene la justificación. Nosotros les recomendamos nosotros lo que hicimos es manejarlo prácticamente como un checklist. Ustedes utilícenlo, tienen que tocar todos estos puntos porque están marcados en la guía, ¿sí? Pusimos los estrictamente necesarios, porque además son los que le dan cuerpo a un proyecto. Hace un momento, al inicio de la plática, les poníamos una tabla de toda la estructura que debe llevar el proyecto. Si ustedes relacionan todo eso que veíamos de manera general, ya aplicado a los lineamientos y a la guía, pues cada uno de esos puntos están contenidos en este documento que tenemos que armar, en un documento que no exceda las 20 cuartillas. Sin embargo, adicionalmente de ese documento,
recordaremos que hay una serie de requisitos. El proyecto tiene, por una parte, requisitos generales, requisitos técnicos en cuanto a la elaboración de un documento, que es la justificación, y otros requisitos nuevos que tienen que ver con el registro del director que presenta el proyecto. Estos son los requisitos generales, miren. Dice, tiene que ir el formato SEM01. Ese formato SEM01 se va llenando cuando ustedes entran al sistema y van alimentándolo de información y actualizando. Se llena el formato SEM01, ¿sí? Ese formato tiene que tener todos los datos completos, si no, no nos va a dejar avanzar. Ese formato es parte de la solicitud del proyecto. Otro requisito general es que haya una descripción de necesidades. Eso está contenido en el formato SEM02, que también tiene que estar verificado, que el soporte de esos son costeos, ¿sí? Y que tiene que haber un aval de esos costos, ¿sí? Los formatos van firmados, recuerden, o sea, eso es obligatorio, los campos ahí están marcados, y lo siguiente es un formato SEM03 que se genera automáticamente porque es la propuesta de la institución en el estado, ¿sí? Después viene el estudio de factibilidad, que es el formato 4, ese que es un formato estadístico que se va alimentando a la hora de ir construyendo el proyecto, y que esas partes de ese estudio de factibilidad las utilizamos en el documento escrito de justificación del proyecto, que es el punto siguiente, el proyecto de infraestructura, es este documento de 20 cuartillas que estamos hablando. Y bueno, lo siguiente son oficio de aportación de la contrapartida. Recordarán que hay que conseguir un oficio en el que se nos garantice por parte del gobierno del estado la contrapartida del proyecto, para que esto se tome en cuenta en la aprobación y en la valoración del proyecto como la contraparte. Pero tiene que haber otros requisitos que nos marcan que son incluso nuevos. Por ejemplo, el comprobante de domicilio vigente del plantel. Eso no estaba el año pasado. Tendremos que escanear el comprobante de domicilio, lo tendrá que subir el director en la plataforma. Hay otro punto importante que es el escrito de libre disposición del predio. Eso ya estaba desde el año pasado. Es importante señalar que no se requiere que pongan una copia de la escritura, por ejemplo. Es un documento que diga solamente que tiene libre disposición del predio. Si ya posteriormente ustedes presentaron el proyecto, por ejemplo, en el caso de que involucrar acciones de construcción, pues si sale beneficiado, pues le van a pedir después ya los documentos realmente oficiales que tienen que ver con la escritura o documentos legales que lo avalen. El otro requisito es el cumplimiento de estándares técnicos y de costeo. Esto es un oficio que tenemos que conseguir en donde nosotros emitimos bajo protesta de decir verdad, pero también con la firma y los sellos de INIFED, que los costos que estamos incluyendo son los que ellos autorizaron. Y otro oficio que es el aval de las EPEMS, de que el proyecto está incluido dentro del proyecto estatal del programa de inversión del PIEMS en el 2016. Estos otros requisitos que vienen en color, en letra de color, son nuevos. El CURP del director, el RFC del director, es decir, que tenemos que sacar el CURP, escanearlo, subirlo, así como se suben los demás requisitos que registramos en el año anterior, el RFC igualmente, y este otro requisito nuevo que es la solicitud dirigida a las SEMS, en donde el director del plantel solicita que se considere la participación del proyecto. Esta solicitud es un oficio en donde debe de indicar el nombre del plantel, el centro de trabajo, nombre del director, su firma, pero también va en ese documento la firma del director estatal, en este caso, en donde se lo va a dirigir a la SEMS,
para cada uno de los proyectos de los planteles que presenten, ¿no? La identificación oficial con fotografía del director, también nos van a pedir ahí que la suban ahí escaneada. Y el otro elemento que no estaba como requisito anteriormente y que ahora hay que poner, adicionalmente de que venga el indicador de costo-beneficio en la justificación, tendremos que hacer un oficio en donde se indique el costo-beneficio, el cálculo del costo-beneficio firmado también por el director del plantel. El otro punto, bueno, pues para los casos de los planteles que entren en la modalidad de avance en el SNB, pues la documentación que acredite que el plantel ya está en el padrón del SNB, que ya forma parte, que está en alguna de las modalidades de los niveles del SNB, y en esos proyectos de la modalidad D, pues también va como anexo las recomendaciones formuladas por el COPEMS. Estos son los requisitos generales que hay que cumplir. Si ven, se ampliaron en algunos casos, aunque pues valga la pena comentar que son requisitos simples de conseguir porque tienen que ver con copias de identificaciones del director y de comprobantes de domicilio que son información adicional del proyecto. Entonces tomen en cuenta lo que acabamos de comentar sobre la guía, tómenlo como un checklist, que su documento contenga todos esos puntos, esas tablas de las contribuciones a la cobertura, y que todos estos proyectos, todos estos requisitos son elementales. Hablamos de requisitos, ¿sí? No les va a dejar avanzar y no se va a poder presentar un proyecto si le falta algún requisito. O sea, sería lamentable que avancen en la elaboración de un proyecto y que por alguna falta de un requisito se quede afuera algún proyecto. Entonces vamos a tener previsto, porque aquí vamos contra el tiempo, tenemos que gestionar. Hablábamos de que una parte de formulación del proyecto es elaborar, poner en papel lo que necesitamos, y aquí hay varios elementos de gestión en donde tenemos que conseguir firmas y autorizaciones que tenemos que tener, y que hay una fecha límite, porque tenemos que ingresar el proyecto y presentarlo a nivel del colegio estatal, y después del colegio estatal presentarlo en la SEP del estado. Principalmente hay que tener el tiempo previsto para conseguir el aval de la CEPEMS y el oficio de costeo del INIFED. Otra recomendación importante es que dentro de la plataforma del PIEMS viene listado, en el caso de los equipamientos, por ejemplo, viene un anexo de mobiliario y equipo. Es importante comentar que los que decidan incluir equipamiento en su proyecto debe estar contenido en ese listado. El listado de equipamiento que viene en la plataforma es el listado del que podemos disponer para presentar el proyecto. En años anteriores muchos de ustedes presentaron proyectos con equipamiento que no es, mucho del equipamiento del CONALEP no es compatible con otras instituciones, entonces no forma parte de los inventarios que ellos tienen o de los catálogos que existen, ¿no? Entonces necesitamos incluir que forme parte de lo que está ahí en ese listado. La SEMS ya incluyó la mayoría de los tipos de equipamientos que metimos en los concursos anteriores. El listado tiene cerca de 1,500 elementos, de los cuales más o menos 300 son mobiliarios, tipos de mobiliarios, y 1,300 equipos. Están incluidos tornos, computadoras, etcétera. Muchas de las cosas que nosotros hemos incluido también ya están ahí, pero si no está listado el equipamiento habrá que consultar o indicar a la SEP para que lo adicionen, si no, no lo van a poder registrar dentro de la solicitud. Sí, okay. Bueno, aquí Marco tocó un punto muy importante. Recordemos que el fondo, su nombre lo dice claramente, ¿no? Es un fondo de infraestructura. Entonces, tenemos la experiencia de que efectivamente sí se apoya al equipamiento, ¿no? Al equipamiento, pero al igual que la construcción nueva, ha tenido sus desventajas en cuanto a la ejecución. Entonces, por eso aquí no estamos enfocando a la modalidad C. No le estamos diciendo que no metan equipamiento, eso ya será decisión de
del colegio estatal, de su director y de las directrices que tengan con el gobierno de su estado. No le estamos diciendo que no, simplemente tómanlo en cuenta, porque a lo que se enfocó más la SEMS en el año pasado fue a la rehabilitación. El equipamiento, esto de entrada el nombre ni siquiera lo marca, ¿no? Hay una serie de dificultades hasta normativas para llevar a cabo esta adquisición de los equipos, y bueno, se los dejamos a su consideración. Así es. Nosotros de entrada, cuando empezamos la plática, pues decíamos que la identificación de la necesidad es fundamental. O sea, es necesario sentarse. Yo estoy seguro que todos ustedes ya tienen avance en la definición de su proyecto, incluso muchos ya lo tendrán terminado. Sin embargo, hay que priorizar bien esa necesidad, lo que comentaba Víctor. O sea, hay que preguntarse nuevamente si lo que estamos incluyendo realmente es lo prioritario y sobre todo lo que vaya a ser más fácilmente de conseguir. O sea, nosotros podríamos lograr que nos autoricen un proyecto que involucre equipamiento y que es altamente probable no nos lo surtan, o sea, por alguna complicación que pudiera haber. Tenemos la experiencia de los eventos anteriores y bueno, pues ustedes sabrán a cuántos o a quiénes de ustedes se beneficiaron, tuvieron un proyecto aprobado y que ya sea totalmente o parcialmente no ha podido concluirse precisamente por cuestiones de gestión y normativas, ¿no? Entonces habrá que definir bien, priorizar bien. Nosotros sí les recomendamos que se vayan en primera instancia sobre cuestiones de infraestructura, de rehabilitaciones, de mantenimientos, porque hay una serie de temas pendientes en todos los planteles. Muchos de los planteles tienen más de 30 años, muchos tienen más de 30 años de operación. Entonces, seguros estamos de que los tableros eléctricos, la instalación hidráulica, los drenajes, hay una serie de puntos que no se han atendido, ¿sí? Sabemos que hay unos que ni se ven porque los drenajes están debajo del pavimento, ¿no? O del cemento de las instalaciones, pero en muchos de los casos son insuficientes. Podemos meter temas de las instalaciones de redes sanitarias. O sea, hay infinidad de temas pendientes que podemos incluir incluso antes de llegar al equipamiento. Sí preferimos que tengan esta recomendación que hacemos, aunque no descartamos las otras, ¿verdad? Así es. De hecho, si ustedes, bueno, ya nada más así como último comentario sobre ese tema, si ustedes se van a los lineamientos, ahí se van a dar cuenta que de entrada en las primeras hojas mencionan las prioridades a las que se les va a dar en este concurso, y prácticamente todas se enfocan a la rehabilitación y el mantenimiento. ¿De qué? De acciones de rehabilitación hidrosanitaria, eléctrica, hidráulica. Entonces, por eso intuimos y ya tenemos la experiencia de que este fondo pues, va enfocado a eso, ¿no? Pasa la siguiente. Okay. En cuanto a los requisitos específicos que marcan los lineamientos, para la modalidad A y B, los nuevos alumnos que se incorporarán en el ciclo 2016-2017 y hasta el 2025-26, así como la denominación, tipo y modalidad de los programas académicos en los que se pretende iniciar la prestación del servicio educativo. Esto en la modalidad A y B tiene que ver con los temas de construcción de nuevos planteles, ¿sí? Entonces, en esos, el gobierno de la entidad deberá manifestar el compromiso de sufragar los gastos de operación derivados de la construcción y equipamiento. Entonces, estos son requisitos específicos para la modalidad A y B. Para la modalidad C, hay que indicar si es un proyecto nuevo o de continuación. Si ya se ha recibido recursos o en concursos anteriores, hay que indicarlo dentro del documento de justificación. Es importante este punto porque muchas de las preguntas que nos han hecho en algunos casos es de que si podrían meter alguno como continuación. O sea, los lineamientos prevén que se presenten proyectos en continuación.
Si nosotros ya presentamos una fracción de esto, podemos indicarlo, que es una continuación, y definir de esa manera el proyecto. En el caso de las ampliaciones, hay que indicar el número de nuevos alumnos por ciclo escolar que se van a atender del 2016 al 2026. Ya se los habíamos comentado en la parte de cómo se elabora el proyecto, en la parte de la cobertura, ¿sí?, que se tiene que indicar el número de nuevos alumnos que se van a atender, y en el caso de la rehabilitación hay que indicar el número de alumnos beneficiados. Estos son requisitos específicos que hay que cumplir dentro de la justificación. Ajá. Para la modalidad C, para la modalidad D de avance en el SNB, pues la documentación que acredite ser parte del SNB, el documento que indica que COPEMS nos giró, en donde dice en qué nivel estamos del SNB, y bueno, pues las recomendaciones de COPEMS en materia de infraestructura y equipamiento, porque los planteles los proyectos que se ingresen en modalidad D de avance al SNB deben estar totalmente amarrados a las recomendaciones que haga COPEMS. Nosotros, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, hay informes de COPEMS, observaciones de COPEMS, en donde nos recomiendan obras, por ejemplo, en el caso de un proyecto que solamente abarcaba 180,000 pesos. Las recomendaciones de COPEMS abarcaba solamente 180,000 pesos. No podemos meter otras porque la modalidad está acotada al avance al SNB. Es decir, estos proyectos del SNB tienen que definirse al 100% con las observaciones que nos emita COPEMS. Así es. Es decir, si ustedes tienen recomendaciones del COPEMS, las cuales en materia de infraestructura y equipamiento, por decir, solo reúnen, afectan a un monto de, por decir, 200,000 pesos, entonces no vayan a decir que para completar los 500,000 pesos de apoyo federal, entonces van a meter otras necesidades que ni siquiera están en las recomendaciones, pero que ustedes ya las tienen previstas. Eso no se puede porque a la hora de cotejar se van a ir directamente contra el dictamen del COPEMS, y entonces esas otras necesidades que ustedes están metiendo, aunque son muy válidas, pues ya no van a aparecer ahí. Entonces, en ese caso, si su monto es muy bajo, pues mejor váyanse por la modalidad C, ¿no? Así es, y algo importante que les quiero comentar es que para la modalidad D, quienes participan en la evaluación de esos planteles de modalidad D es personal de COPEMS, de manera que las observaciones las conocen bien. O sea, nosotros vimos que muchos de los planteles que presentaron proyectos asociados al SNB del año pasado, a final de cuentas, los que no resultaron beneficiados, tienen que ver porque metieron otro tipo de acciones que no estaban en el informe. Y que estos proyectos los dictaminaron gente de COPEMS. Y algo que le comentamos hace un rato que es importante, que un proyecto debe tener de manera concreta plasmada la necesidad, pero también debe tener un manejo de información que sea consistente y que sus fuentes de información sean oficiales y que estén bien definidas. O sea, es necesario que la información sea uniforme. O sea, no presenten proyectos del mismo estado que manejen índices de absorción o de cobertura estatal, que en un plantel maneje un dato y otro plantel que está cerca o están dentro de la misma, cercano, maneje datos diferentes. Es necesario que se uniforme, por ejemplo, los estados que tienen planteles en áreas metropolitanas, pues tienen que ponerse de acuerdo en qué información van a manejar, para que sea uniforme y no manejen unos una cosa y otros otra. Asimismo, la fuente de información que sea oficial. Si se utilizan estadísticas educativas, bueno, pues está el Sistema Nacional de Información Educativa de la SEP, en donde viene el sistema GeoCEP, o el sistema de proyecciones de indicadores, que son
parte importante de toda esta información que tiene que incluirse. Nosotros sabemos que ya el formato 4, el formato de estudio de factibilidad, ya contiene información precargada, y esa información es información que emana de esos mismos sistemas. Así es de que lo que haya que complementar, les recomendamos que los saquen del sistema de información estadística de la SEP y también del GEOSEP, los mapas o la alimentación de estudios de factibilidad, que venga también con la información de las áreas de influencia que definen ahí. Es un estudio de costo-beneficio y también de oferta y demanda, ¿no? Es un estudio de factibilidad completo que debe llevar todos los elementos de la oferta y demanda educativa y de la propuesta que hace el plantel relacionada con el proyecto, con la inversión que va a incluir, el beneficio que debe llevar, y también pues la información que está de entorno, que debe ser información consistente, congruente y de una fuente oficial. Esa información les recomendamos, les sugerimos que entren al Sistema Nacional de Información Estadística de la SEP. Esa información tiene 3 sistemas, son complementarios. El GEOSEP nos ayuda a definir nuestra zona de influencia. Yo creo que todos ustedes ya la tienen definida, o ya la manejan, porque es parte de la información que usan para hacer la promoción de cada plantel. Sin embargo, ahí viene toda la publicación de los centros de trabajo. Nosotros necesitamos entrar ahí, solamente definir los municipios en los que participamos, y podemos sacar la clave de los centros de trabajo, que nos va a ser útil para elaborar el formato 4 del estudio de factibilidad. En el formato C y D, pues va a salir de parte de ese GEOSEP, y la otra parte va a salir del otro sistema que se llama indicadores y pronósticos educativos. Ojalá que nos puedan acá poner la presentación para que lo vean los compañeros de los colegios. Sí. Aquí estamos entrando al portal del SNIE. Como les comentaba Marco, pues aquí tenemos las tres pestañitas. El GEOSEP, aquí, a partir de aquí pueden sacar los centros de trabajo, como bien lo dice, y el que también pueden ocupar es el sistema de pronósticos educativos. Así es, el primero. El primero, el reporte de indicadores educativos, que es de donde vienen las proyecciones de los indicadores, aquellos que hablábamos en la justificación. Esos indicadores de matrícula, absorción, cobertura, vienen les va a descargar un archivo de Excel, en donde la pestaña de indicadores ustedes van a utilizarla ahí, filtrando por cada uno de los años que se requieran la información. Yo creo que gran parte de esta información la manejaron el año pasado. Sin embargo, ahorita habrá que volver a utilizarla, y como complemento de la información que nos solicita el estudio de factibilidad. En la parte esa que dice de GEOSEP, aparte de los centros de trabajo, recuerden que nos piden datos en los formatos sobre el número de escuelas, y ahí vienen, esa información ahí viene. El número de escuelas, los turnos, vienen ahí en el GEOSEP. ¿Sí? Finalmente, el punto 3 que tenemos considerado es el procedimiento y presentación del proyecto. Esto, a nivel general, bueno, pues hay que hacer el registro en el sistema, en donde tiene que entrar el director de cada plantel y de colegio estatal a registrar el proyecto, en donde hay que alimentar los formatos 2, el de las necesidades, el del costeo, y el formato 4, que es el estudio de factibilidad. Eso es lo que tiene que llenar el director de cada plantel. Tiene que subir la información del formato 2, pero los datos de los costos, del costo total del proyecto va ahí cargado. Y la siguiente etapa es que, ya que concluyen la carga de información con todos sus requisitos,
hay que validar los proyectos. El supervisor o el coordinador del Estado tendrá que revisar los proyectos tomando en cuenta todo esto que acabamos de recomendarles y que tendrá que hacer una revisión y cuando ya considere que los proyectos están completos y que verifique que los indicadores que les hicimos énfasis, esos indicadores clave del proyecto, que sean positivos, bueno, pues entonces ya validarlo posteriormente, pasar al formato 1 y 3, que son la integración de los proyectos del colegio estatal hacia la SEP, ¿sí? Y finalmente eso ya pasaría a que cuando ya hacemos la presentación con todas las firmas y que ya concluimos el proyecto en su etapa de elaboración y de gestión en la plataforma, se tiene que imprimir y se tiene que tener un documento original con las firmas del director y todas las cartas y requisitos para mandarlo a la SEMS y que esa información se revise nuevamente, que se verifique que no haya faltantes y que pase a la SEMS a la evaluación de proyectos. Posteriormente ya se hará el informe de los resultados y la ejecución de los recursos. Sin embargo, estas dos primeras filas de la tabla, en donde va desde el registro hasta el envío del proyecto, pues es lo que ahorita nos aboca y que necesitamos que ustedes se coordinen allá en el Estado para que su proyecto se incluya dentro del programa de inversión del Estado, ¿no? Aquí es de gestión, es necesario acercarse. Yo creo que ya todos ustedes, su director estatal deberá haber hablado con sus similares de allá de media superior del Estado, con los directores, y que nos incluyan dentro del proyecto, de la propuesta, para que pues, ojalá que con estas recomendaciones y criterios que les hemos estado dando, pues los proyectos se beneficien, los que ya han recibido apoyo, pues que se beneficien nuevamente, y los que no han obtenido, que en esta ocasión sí lo hagan. Nosotros les ofrecemos nuestro apoyo, estamos aquí en oficinas, les ofrecemos nuestro apoyo y que la información que ustedes concluyan, que la información que ustedes integren ya finalmente, nosotros podamos darle una revisada si es que el tiempo lo da. Yo lo que les ofrezco es que la Dirección de Planeación tenemos recurso humano para apoyar en este rubro. Lo que sí necesitaríamos en el caso es que nos lo hagan llegar. Habrá que bajar los proyectos de cada uno de ustedes, que nos manden por correo electrónico con todos los requisitos. Habrá que bajarlos y hacer una carpeta completa para que nosotros podamos darle una revisada, si es que ustedes lo consideran así, y que les apoyemos en ese sentido. Lo que les podemos ofrecer es de poner a disposición ese apoyo y recibir la carpeta completa de los proyectos que vayan a presentar. Sí, que nos manden los proyectos que vaya a presentar el Estado, el CONALEP en el Estado completo, de preferencia para que no nos manden los proyectos por separado, y que también igualmente nosotros podamos regresárselos con una revisión integral, ¿no? Bueno, esta parte esta de la gestión con el Estado, sí la consideramos que es fundamental, porque ya por experiencias que nos han comentado, la falta de acercamiento que a veces tienen, sí implica en que se meta el proyecto o no a la integración de la propuesta estatal. Recuerden que el formato 3 tiene que ir firmado por el secretario de Educación del Estado o similar, ¿no? Entonces, sí, ahí no sé, si a ustedes no los llaman a reuniones, pues no se queden con las ganas o así, ¿no? Entonces, vayan a la Secretaría del Estado y digan que están sus proyectos, y entonces hagan esa gestión que es muy importante, ¿no? Pues agradecerles a todos que hayan estado con nosotros en esta transmisión. Es muy importante que cuenten con la información adecuada para el proyecto. Lo decía Marco hace un momento, estamos a sus órdenes en la Secretaría, en la Dirección de Planeación,
y queremos darles un dato también. Si necesitan asesoría los planteles que vayan a entrar por la opción 4, que es la de los planteles que están en el Sistema Nacional del Bachillerato, también el área de la DIMAC está apoyándonos en la revisión de los dictámenes que les hizo el área de calidad. Yo quiero, retomando lo que decían Marco y Víctor, hacerles una recomendación. Sobre todo los planteles que van a entrar por el 3, que tengan muy en claro la parte de la oferta de las secundarias y sobre todo también la oferta de la educación media superior. Ese es un criterio muy importante que tendrán que tomar todos en cuenta. Yo sé que ha sido muy larga y detallada la explicación que mis compañeros y amigos les han hecho. En la experiencia que hemos tenido a nivel federal ha sido muy enriquecedor el trabajo en equipo. De hecho, no estuve en estos momentos con ellos porque precisamente del Distrito Federal estaba llegando el formato 2, que tiene que ser firmado aquí en oficinas nacionales por el responsable de la infraestructura. El seguimiento, como decía Víctor, en cada uno de los estados va a ser muy importante porque hay un trabajo que se lleva a cabo con la coordinación de las secretarías de educación y sobre todo contar con las aportaciones estatales, que serán fundamentales en este trabajo que inició nuestra directora general, la maestra Cándida Victoria Gil Jiménez, hace ya 3 años, como lo señalaba Marco. Y obviamente este es un recurso muy importante porque es un recurso de inversión, de infraestructura, y cuando estábamos trabajando los proyectos en el Distrito Federal, y Marco lo hacía al principio de su intervención, nuestra primera observación era: aprovechen el recurso en las áreas de infraestructura, en las áreas de baños, impermeabilización, y una parte muy importante, que no se dupliquen con los fondos de autogestión, que sea una fuente de fortalecimiento de la infraestructura de cada uno de los estados y cada uno de los planteles. Marco tiene mucha experiencia ya en la revisión de los proyectos, hemos trabajado intensamente juntos y en estos 3 años hemos aprendido mucho. Si quieren, acérquense con nosotros en cualquier momento. Ustedes tienen mi correo electrónico, ahí está en el directorio, si no se los digo, fcsantiago@conalep.edu.mx, y con mucho gusto entre todos haremos un trabajo colegiado de equipo para que estos proyectos redunden en una mayor calidad en la infraestructura que tienen nuestros planteles en toda la República, y agradecerles el tiempo que nos dedicaron, sobre todo en algunos estados que ya es la hora de la comida y nosotros también nos iremos a comer. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Nada más como último detalle, ¿no? Si requieren el video de la videoconferencia, va a estar en las diferentes redes sociales, sobre todo en el portal de YouTube. Ahí va a estar posteado por si quieren accesar después, pues ya lo compartan con sus planteles. Así es, y igualmente, o sea, ya les comentábamos sobre el apoyo de la revisión, e igualmente, o sea, si es que da el tiempo, y en algunos de los estados que están incluso cerca de nuestras oficinas, también están abiertas nuestras oficinas, para que si alguno de ustedes quiere traer su proyecto o su conjunto de proyectos ya que van a presentar, si el tiempo lo da, y que quieran venir, igual nos llaman, nos mandan un correo electrónico, nos ponemos en contacto. Igualmente está abierta la posibilidad, y aquí los revisaremos en la sala de la Secretaría de Planeación, y de manera rápida les daremos una revisión. Sabemos que el tiempo es muy corto, que geográficamente pues la mayoría de los estados estamos muy retirados, pues, y no nos da el tiempo para revisar personalmente y físicamente todo, pero el mecanismo lo podemos variar, puede ser vía remota, puede ser presencial, lo podemos hacer, y todavía hay tiempo para que esto salga a buen puerto, ¿no? Adicionalmente les podemos ofrecer
videoconferencias, ya en casos particulares, ahí mismo en la Secretaría de Planeación, podemos hacer una videoconferencia, una comunicación por video, como hemos estado realizando a través de las juntas directivas, y ese es otro mecanismo que podemos explorar y que estamos seguros que van a ser de gran utilidad, porque a través de estos medios electrónicos también podríamos subir a través del Skype empresarial, ver los documentos que tienen, ver los formatos 2, los costeos, que son muy importantes, la parte de los costeos, como decía Marco, que sean unos proyectos que no excedan lo que los promedios venían realizándose. Y estamos a sus órdenes, sería realizar una agenda entre todos para que pues también las videoconferencias y con el recurso tecnológico podamos aprovechar y estar en comunicación con todos ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Para las preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, me dice Marco que tenemos 15 minutos. 15 minutos. Lo que les vamos a proponer, sabemos que hay muchos, hay muchas conexiones, pues. Estamos seguros que va a haber muchas preguntas. Lo que les proponemos, o sea, tenemos el tiempo limitado, nos quedan 15 minutos, vamos a atender las principales, las preguntas que nos alcancemos a ver en ese tiempo. Lo que les proponemos es de que todas las preguntas nos las manden al correo electrónico y se las vamos a responder. De manera que vamos a atender las que sea posible. Y sin embargo, las demás también les vamos a dar el correo y por correo electrónico lo haremos. Ya estamos viendo aquí mensajes de Yucatán, de Veracruz, de Puebla, de Guerrero, entonces estamos aquí a sus órdenes y a lo mejor fuimos muy claros y ya no tienen preguntas ninguno de nuestros compañeros de los estados, pero sobre todo en la evolución del trabajo cotidiano van surgiendo muchos puntos que tendremos que ir resolviendo entre todos. Sonora ya vimos también que está trabajando en línea con nosotros, estamos viendo que están aquí todos muy atentos, nos escuchan, dicen, ya vimos que los escuchamos. ¿Alguna información adicional importante? En este momento podríamos… A ver, aquí hay una pregunta, dice, en materia de tecnologías de la información, ¿es posible meter mejoras y proyectos como cableado estructurado y compra de equipo de telecomunicaciones? Sí, realmente los cableados forman parte de la conectividad. Está dentro del fondo, es uno de los, en el primer objetivo, está marcado como conectividad. Sin embargo, recuerden que todo lo que tiene que ver con conectividad son TICs, entonces tiene que ver con autorizaciones de la Unidad de Gobierno Digital, que bueno, o sea, habrá que tramitarse, sí se pueden presentar los proyectos. En el caso de los cableados son rehabilitaciones. Sonora en vivo, a ver, los escuchamos. Buenas tardes, tenemos una pregunta. Sabemos que nada más pueden participar en una sola modalidad y por un solo proyecto. En el nombre del proyecto podemos ponerle varias cosas, como rehabilitación, construcción y equipo. Sí, ok. Sí, yo les comentaba al inicio que el nombre del proyecto es muy importante. Y el nombre del proyecto hay que definírselo teniendo así en la mano el formato 2, en donde definimos qué acciones involucra. O sea, sí pueden poner que si las acciones tienen que ver con construcción, rehabilitación y equipamiento, pues el nombre del proyecto sí lo podemos poner así. Ajá. Y en cuanto a la parte de cableado y estructura, es importante, como decía Marco, que vean a sus unidades estatales de política digital, porque eso va a ser determinante, porque muchos de ustedes necesitan autorizaciones previas y eso puede tener alguna complicación, así que sí calculen bien los tiempos de esas autorizaciones que dan, sobre todo son las áreas de Contraloría en la mayoría de los estados, las que autorizan las compras de TICs y de tax.
Entonces sí es muy importante. Del Estado de México nos están preguntando si los oficios que tienen que realizarse para la SEMS tienen que ir dirigidos al licenciado Roberto Rodríguez, director técnico de la SEMS. No, es al subsecretario, doctor Rodolfo Tuirán. De hecho, en la presentación, si ustedes se van, ahora que la bajen, si se van a la sección de requisitos, ahí en la parte esa de solicitud dirigida de la SEMS, se van a dar cuenta todas las características que debe de contener esa solicitud. Si quieren ahí revísenlo y viene perfectamente detallado. Así es. Michoacán nos manda saludos, pues muchos saludos también. ¿Alguna duda sobre la estadística que ya también se comentó? ¿Alguna duda adicional que tuvieran? Yucatán. En Querétaro. No, creo que no. No, hombre, pues qué bueno somos dando presentaciones, Marco, porque quedó perfectamente claro para todos después de tantos años de trabajar estos proyectos y con el gran capital humano que cuenta el colegio. Chilpancingo nos va a mandar dudas por correo electrónico. Las estaremos esperando. Bien, si no hay nada más. Si no hay nada más, pues les agradecemos a todos. Ya les habíamos mandado un saludo de parte de la maestra Candita Victoria Gil Jiménez, del maestro Roger Armando Frías, y estamos a sus órdenes. Buenas tardes, provecho.